y no le será arrebatado. El fuego que en su sangre está, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Ya saben de quién les vengo a hablar, ¿cierto? Bueno, pues ¿dónde estuvieron pues ahorita? ¿Qué están dando acá? José Sánchez del Río, un gran santo. José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo Beach, México. Tuvo tres hermanos que se llamaron Miguel, Macario y María Luisa. Los papás de ellos eran Macario y María. Fue bautizado en 1913, el 1 de abril. Fue confirmado cuando tenía más o menos 4 años y medio en la iglesia de Santiago Apóstol. Él hizo la primera comunión cuando tenía 9 años y él tuvo una vida normal. Los que conocieron, bueno, sí, volviendo al tema, los que conocieron a Joselito, los que conocieron a Joselito, él era un niño muy obediente, muy gentil. Él siempre le gustaba mucho ir a las catequesis de la iglesia, rezar el Santo Rosario. Era muy fervoroso a la Santísima Virgen de Guadalupe. Los papás decidieron irse de Sahuayo porque ya estaban llegando los federados, los que estaban matando y estaban contra la fe católica. Entonces, como estaban llegando esos señores con armas, pues para los 3 niños y una niña era como maluco. Entonces se fueron para vivir a Guadalajara. El hijo Macario y Miguel ellos se iban a ir para el ejército cristero y los papás lo autorizaron. Pero resulta que este Joselito también se quería ir para los cristeros, pero él solamente tenía 13 años. Entonces le dijeron: bueno, Joselito, ¿usted cómo se va a ir desde tan pequeño? Pero mamá, yo quiero irme, yo le quiero dar la vida a Dios. Pero bueno, pasó un tiempo y él era muy devoto de Anacleto Flores, jefe de los hermanos y de la Unión Popular. Su sangre fue derramada en 1927 Perdón, es muy difícil estar aquí parado. Él decidió defender su fe católica y entonces por eso lo mataron. Por fervoroso, Joselito hizo una peregrinación por su tumba y hizo: Joselito, como tú, yo quiero morir como tú moriste, San Anacleto. Entonces hizo una peregrinación por la tumba, le pidió para que sus mamás lo dejaran ir y sí, ya terminó la peregrinación. Y la familia Sánchez del Río decidió volver otra vez a Sahuayo. Ellos de Sahuayo, aunque todavía hubieran todas esas dificultades, su fe seguía establecida. Entonces la mamá, Joselito va diciendo: mami, deme la bendición, me voy para allá, me voy a guerrear, a batallar por mi fe, por la fe católica. Y entonces dice la mamá: pero hijo, ya tenemos claro esto, tú estás muy pequeño para esto. Apenas le va diciendo José, como ahorita lo veíamos aquí: hijo, mamá, nunca estuvo en promoción el cielo como ahora. Nunca es tan fácil ganarnos el cielo como ahora. Entonces la mamá decidió darle la bendición y marcharse con sus hermanos. Anacleto, José cuando se iba a ir con los cristeros, se fue a despedir de sus amigos porque de pronto no volvería. Y Macías, quien era un gran amigo suyo, quería irse con él, pero él solamente tenía 7 añitos, entonces no lo dejaron. Otro amigo que sí se llamaba José Trinidad,
sí lo dejaron ir, entonces partieron con él. Había un decreto que hizo que cerraran las iglesias allá, que los sacerdotes que quisieran casar, que quisieran confesar, a otra persona, los mataban, los asesinaban y los dejaban muertos. Ellos entonces cuando se fue con José Trinidad Flores, tuvieron que pasar por 3 retenes. Uno de los retenes le dijeron, ¿dónde está su parque? ¿Ustedes para qué vienen acá? ¿Dónde está su parque? En el segundo retén le dijeron que ustedes que iban a servir aquí. Y en el tercer retén, donde se tuvieron que enfrentar contra el general Mendoza, le dijo general Mendoza a Joselito y a José Trinidad Flores, ¿ustedes qué hacen acá? De todas maneras, ustedes no son capaces de cargar con un fusil, menos de matar a una persona. Entonces José y Trinidad le responden, pues si yo no sé matar, si yo no soy capaz de con un fusil, yo sé limpiar armas, las sé engrasar, sé cocinar, sé limpiar. Entonces, si me toca, limpiaré los caballos, pero quiero estar aquí, quiero morir por Cristo. Bueno, entonces empezó la guerra contra los federados. El 7 de febrero de 1928, en 1928 ya estaban en la guerra y entonces el general Tranquilino Mendoza, el que era el general de los federados, de los malos, mandaron a traer, que le trajeran vivo a sus pies al general cristero, que se llamaba Rubén Porfirio. Entonces lo que hicieron fue matar su caballo y como José estaba al lado de él, porque era el que cargaba la bandera y tocaba la trompeta, entonces lo que hizo fue José en un acto se bajó y le dijo a su general, súbase que usted hace más falta que yo. Ya entonces se sube el general y le dice con una gran sonrisa que muchas gracias, que Dios te bendiga. Entonces cuando ya tuvieron que coger a José, pero no lo mataron. A José lo llevaron a una cárcel oscura, maloliente y sucia. Él se lo llevaron con un amigo que se llamaba Lorenzo. Lorenzo se estaba preocupado porque no tenía cómo comunicarse con los papás. Y un decreto hizo que por favor que podían escribirle una carta a sus padres con papel. Entonces pidieron papel y lápiz y Lorenzo dijo, pues yo no sé escribir. ¿Qué hicieron? Entonces José le ayudó a escribir su carta y entonces después José escribió la de él. Ya José, yo les quería leer la carta, pero es que como no me da el tiempo. Lo que decía la carta era que no se preocuparan con él, que no se preocupaban con él y que él estaba muy bien, pero que no se preocuparan, que no vayan a pagar ni un solo peso por él, porque de todas maneras Picasso, el que lo cogió, dijo que le tenían que dar 5,000 pesos de oro por él. Después a él cuando lo trasladaron de cárcel, lo trasladaron a la iglesia donde lo habían bautizado, confirmado, haciendo la primera comunión. Él cuando ve allá estaba en el baptisterio, estaban 3 gallos de pelea y un caballo. Entonces Joselito dice, pero aquí donde se celebra la misa, donde me bautizaron, me confirmaron, hicieron la primera comunión, ¿cómo está 3 gallos de pelea donde ponen al Señor? Entonces lo que hizo cuando ya todos estaban entretenidos fue, le torció el pescuezo a los 3 gallos y enseñó al caballo. Ya se acuesta a medianoche Joselito y se despierta de Picasso y lo despierta a José y le dice, ¿sabes lo que hiciste? Y José responde, sí, te maté los 3 gallos. ¿Sabe cuánto vale? No me importa. Pero yo sé que esta es la casa de Dios y la casa de Dios se respeta. José, entonces Picasso lo que hizo fue, con un puño le tumbó los dientes.
Entonces resulta que su amigo Lorenzo, el que estaba con él y que lo cogieron a esa cárcel maloliente, pero después los trasladaron, estaba en un árbol, lo colgaron en un árbol y le dijeron, se salva tu amigo, pero reniega de tu fe. Entonces, ¿qué hizo José? Bueno, hermano Lorenzo, nos vemos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Entonces sí, ya se muere Lorenzo. Lorenzo se muere, pero lo que resulta es que lo llevaron arrastrado hasta el cementerio, pero como el que enterraba a los muertos sabía que no estaba muerto, sino que estaba más o menos herido, lo llevan y dijo el que entierran, le dijo a Lorenzo, vete, ya te curé, pero no vuelvas más, no digas que yo te curé. Pero era tanto amor de estos chicos, de entregar la alma a Dios, que a los pocos días estaba otra vez luchando con los cristeros. Amén. Entonces, José, en el batisperio había una ventanita y ahí lo podían ver sus amigos y sus familiares. Ellos decían que él se mantenía, Joselito, cantando canciones como al cielo quiero ir. Y también se mantenía rezando rosarios, jaculatorias. Entonces José pidió papel y lápiz y tinta para escribir una carta a su tía. Y una carta que le decía, ¿la puedo leer? Es muy bonita. Sahuayo, 10 de febrero de 1928. Señora María Sánchez de Omeldo, muy querida tía, estoy sentenciado a muerte a las 8:30 de la noche. Se llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste, tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamacita. Así, si me haces el favor de escribirle a mi mamá y a María S. Dile a Magdalena que conseguí con el teniente que me permitiera verlo por último. Yo creo que no se me negará a venir. Salúdame a todos y recibe como siempre por último el corazón de tu sobrino que mucho quiere y verte deseaba. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, Cristo Rey y la Santa María de Guadalupe. José Sánchez del Río, quien murió en defensa de su fe. No dejen de venir. Adiós. Lo que quería decir José Sánchez del Río con esto, los soldados mandaron la carta porque creían lo que él estaba hablando era que dile a Magdalena que conseguí con el teniente que me permitiera verla por último. Ellos creían que estaban hablando con los 5,000 pesos de oro de ellos, para que pagaran el rescate de José. Pero él lo que hablaba, mire, pongan atención. Dile a Magdalena que conseguí con el teniente que me permitiera verla por último. Yo creo que no se negará a venir. Esta frase significaba que José le podía la Santa Comunión. Era el anhelo de morir de José Sánchez del Río, de recibir a Cristo antes de morir. Él se ingenió todo eso para poder recibir a Jesús. Ya vino la tía y recibió la Santa Comunión, se despidió de la tía, se despidió de su amado. Y con gran fervor se quedaron muchos minutos en silencio como voto y como respeto a Dios. Un soldado le preguntó a Joselito, ¿no tienes miedo? Y Joselito le responde, sí que lo tengo, claro, pero es más el amor
que me tiene Jesús, que es el que me sostiene. Él me dará fuerza para ser fiel. Ya estaba sentenciado, eran más o menos las 11 de la noche y Picasso mandó a formar un grupo que se llamaba La Acordada y un señor que se llamaba El Zamorano. Ellos tenían mucha fama porque de malditos. A las 11 de la noche la Guada mandó a traer a José. Entonces ya como lo vieron aquí, él le cortaron las plantas de los pies y él lo único que dijo fue, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Entonces caminó por todo. Imagínense, ustedes hay veces cuando se han mordido aquí, no le queda una heridita toda maluquita, cuando uno se hace así. Sí. Imagínense, ¿se imagina cuántas veces debería sentir él en los dos pies? Entonces él caminaba y caminaba y caminaba y entre más dolor decía, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Entonces lo único que dijo, que cuando no me queden fuerzas para decir ni una sola palabra, cualquier gesto o movimiento de mi boca significa Cristo vive, Cristo reina, Cristo y la Santísima Virgen de Guadalupe me acompañan. El zamorano, el mafioso, como se dice en eso, como para aclarar, sí, para que me entiendan mejor. El mafioso, sí. El malo. El malo le dijo, José, ¿le quieres mandar algo a tus papás? ¿Le quieres decir algo a tus papás? Sí, que los espero en el cielo. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El zamorano le dio tanta rabia que lo único que hizo fue, tomó su fusil y le dio en la cabeza. Ya, se murió. Cuando lo mataron, lo dejaron en el sepulcro, lo enterraron como si fuera un perro. Ni ataúd, ni una ceremonia, ni nada. Lo enterraron y chao. Entonces, el del cementerio que se llamaba Luis, él le dijeron que si decía algo lo mataban peor que a este tipo. Entonces él, como era católico y tenía unas bases firmes, lo hizo saber de un padre. Un padre lo que hicieron fue desenterrarlo y le pusieron en la botella José Sánchez del Río. Ya le pusieron y en 1954 más o menos lo descubren. Ya. En 1954 lo descubren y ya lo entierran con honor, con la ceremonia. En 1996 lo trasladan para la iglesia de Santiago Apóstol, donde fue bautizado, confirmado, es decir, la primera comunión, y lo enterraron ahí. Entonces ya en 2004 el beato Juan Pablo II celebra la misa de la beatificación de José Sánchez del Río. Y lo beatifica y lo eleva a la gloria de los altares. Marcial Maciel, uno de los amigos de él, con el que tenía 7 añitos, el que ahora se dedica y vive de su fe. Él a los pocos años se fue de seminarista y se fue a vivir de su fe. Fue sacerdote y su lema fue mi vida por Cristo. Y fundó la comunidad Legionarios de Cristo, Regnum Christi y el ESID. ¿Quién como Dios? Muy bien, te felicito, extraordinario. ¿Les gustó la prédica? ¡Viva Cristo Rey! Hola, hola. Cuéntanos,
¿Cómo preparaste la charla? Si te dio un poquito de miedo, ¿qué se siente estar acá? A ver, para que se animen otras personas. Bueno, lo primero, lo que me pasó fue algo extraño, porque yo tenía preparada hacer la prédica de San Filippo Neri. Iba a hacer la prédica de San Filippo Neri, pero mi director me llama y me dice que tenía que dar la prédica de José Sánchez del Río. Como iban a hacer la dramatización, era como bonito complementar con la historia. Entonces yo no tenía información de nada y apenas me pongo a buscar en internet, uno como pues sí, pero uno no queda como satisfecho. Apenas me dice el padre de Legionarios de Cristo que yo me voy a ir, si Dios quiere, el domingo me voy a ir a vivir la experiencia para discernir mi vocación. Él me llama y me dice... Él me llama y me dice, Juancho, le vengo a hacer la visita. Y yo, padre, claro, ¿cómo sí? ¿Cómo así? Antes ya me tenía como abandonado, usted como me hacía la visita cada semana. Entonces llega el padre y de sorpresa me dio un librito. Y él ni siquiera sabía que yo iba a dar esta prédica. Y ahora sí pude preparar la prédica, la estructuré, me equivoqué, pero ánimo. Es fácil, no es fácil estar aquí, pero con un público como ustedes que le ponen la atención, que ponen atención, sí, que lo animan a pesar de sus errores. Muy bien, hermano.